se quería decir, pero... Bueno, iniciamos entonces este enfoque económico. Gracias, señor Carlos, por su tiempo con nosotros en Telesur. Bueno, ya usted ha hecho foros con respecto a este tema muy importante y polemizado en Venezuela. Y preguntarle de primera mano en su experiencia, ¿a qué atribuye usted las causas de que en Venezuela se haga este tipo de importación para la industria petrolera? Es un insumo que se utiliza para producir los crudos extrapesados. Simplemente podríamos hacer una comparación sencilla con un productor de arroz que quiere producir chicha y no tiene suficiente agua en su sitio. Tiene que traer el agua de otro sitio para hacer la chicha. Nosotros, nuestra producción cada año que pasa es más extrapesada. Proviene de nuestro yacimiento fundamental para hacia el futuro, que es la faja. Nosotros estamos preparando mejoradores para convertir ese crudo extrapesado en un crudo de 37 a 40 grados. Pero esos mejoradores tardan mucho más que el mismo desarrollo de la producción. Entonces comienza lo que se llama una producción temprana. Esa producción temprana tiene que ser diluida. Primero es diluida en el yacimiento con nafta hasta llevarlo a los mejoradores. Luego se despoja la nafta y se mezcla con crudos livianos. Nosotros tenemos mezclas de crudos livianos internos, o sea, el crudo mesa se mezcla con un crudo de la faja y produce un crudo mismo que se llama, de 16 grados, que se llama Merey. Y tenemos otras segregaciones de mezclas de crudo venezolano liviano con venezolano extrapesado. Pero en la medida que aumenta la cantidad de petróleo extrapesado que ya está listo para salir en su producción temprana, nuestra cantidad de petróleo liviano, que además de eso está disminuyendo por razones naturales y de vejez, no es suficiente. Entonces, ¿qué hacemos? A veces se ha traído nafta para mejorar el producto, para moverlo, pero una solución mucho más racional es traer petróleo extralivianos, en este caso del Saharan Blend de Argelia, y obtenemos una mezcla bastante mejor comercializable, pues. Y bueno, esa es la razón por la cual estamos trayendo petróleo. Ahora, comprando petróleo en el exterior estamos desde que compramos refinerías en el exterior. Ahora, justamente hablando sobre los factores que han incidido en que actualmente no sea posible que PDVSA utilice el crudo liviano que produce para hacer la mezcla y disminuir precisamente la densidad del crudo de la faja del Orinoco Hugo Chávez. ¿Por qué se da esa situación hoy en día? Porque la proporción es mucho mayor. Es decir, estamos produciendo muchísimo más crudo extrapesado que obligaría a cantidades exageradas de crudo liviano, que además está comprometido para su venta directa. Ese crudo liviano está comprometido ya para su venta directa. Para poder producir el extrapesado tenemos que traer otros crudos livianos, porque ya los nuestros, que además se siguen mezclando, el mesa con el crudo extrapesado para obtener el Merey, pero todavía hay más extrapesado. Ya no tenemos tanto, pues. Es una cuestión más que todo de balance, de volúmenes. Justamente vamos a ver, señor Mendoza, algunas de las estrategias que ha impulsado Petróleos de Venezuela para garantizar este procesamiento de crudo pesado. Vamos a ver. Desde el año 2010, la estatal Petróleos de Venezuela activó la división de mejoramiento, integrada por 4 empresas mixtas para garantizar el procesamiento del crudo extrapesado de la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, como parte de la estrategia de desarrollo de la industria de hidrocarburos. Varios proyectos se encuentran en ejecución para incrementar las operaciones. La división está conformada por Petromonagas, Petropiar y Petroanzoátegui. La capacidad instalada de procesamiento alcanza el 1.000.000 de barriles diarios, mientras la operacional se sitúa en 900.000 toneles. La principal actividad consiste en recibir el crudo, que por ahora se diluye con nafta, de oleoductos a los mejoradores para su procesamiento y posterior comercialización a mercados nacionales e internacionales. Asimismo, PDVSA trabaja en incrementar el potencial en Petroanzoátegui para alcanzar los 230.000 barriles diarios de crudo en sus operaciones.
Bueno, y el tema se ha tomado desde los medios de comunicación para generar reacciones. Algunos mencionan que es la primera vez que Venezuela importa petróleo, Mendoza. No, nunca. No es cierto, claro que no. Nosotros somos un gigantesco comprador de crudo mexicano desde los Estados Unidos, claro. Esta gente que tiene siempre euforia competitiva y siempre todo lo miran con el sol de la competencia, se enfurecen cuando saben que México nos estaba ganando en un tiempo en el suministro al mercado norteamericano. Pero ¿por qué no somos nosotros los primeros? Pues por una razón muy sencilla, nosotros somos los principales compradores de crudo mexicano dentro de los Estados Unidos. Nosotros compramos crudo mexicano desde los Estados Unidos, compramos crudo árabe desde los Estados Unidos y compramos crudo norteamericano en los Estados Unidos. Bueno, justamente se hace alusión, ya usted lo comentaba, a una parada programada de mantenimiento en el mejorador de la empresa Petrocedeño, ¿no? Eso agudiza más las cosas. Llegó la directiva de esta empresa mixta a tomar la decisión. PDVSA es accionista mayoritario de esta empresa y se ha tomado esa decisión. ¿Por qué se toma y por qué es importante para la producción? Bueno, porque siempre hay que hacer, las paradas de planta se programan para ajustar cosas de la producción, para mejorar los procedimientos, para incorporar equipos. En este caso yo no tengo la información precisa de a qué se debe, pero claro, son paradas programadas. Todas las refinerías en algún momento determinado se paran y se hacen servicios, se reparan, se cambian instrumentos. Eso es una cuestión normal, pues. ¿Cuál era la situación en los años 80? ¿Por qué se llegó a esa situación, sobre todo con el petróleo venezolano en aquel entonces y la manera como se estaban manejando estas refinerías chatarras? Ah, bueno, ya esa es otra cosa. Bueno, mira, resulta que la gente de PDVSA, la meritocracia de esa época, estaba muy acostumbrada, bueno, a considerar que la participación fiscal no es la participación de todos los venezolanos, sino lo que el gobierno se coge. Y una técnica que es aprendida de las transnacionales es hay que minimizar lo que el gobierno se coge. Incluso lo llaman así en inglés, the government take. Hay que minimizarlo, esa es una razón de eficiencia. Entonces, ellos manejaban a miles de millones de dólares en el exterior que reservaban para unas supuestas inversiones que iban a hacer. Pasó lo siguiente: un presidente del Banco Central de Venezuela, Leopoldo Díaz Bruzuala, que apodaban el Búfalo, decidió, mira, esos 6.000 millones de dólares que ustedes tienen en el exterior, me los traen para acá. Entonces ellos se vieron algo así como frustrados y comenzaron a buscar destinos para tratar de garantizar que ellos dispusieran de miles de millones de dólares en el exterior y comenzaron a comprar refinerías chatarra. Por cierto, a mí me dicen que es que yo soy partidario de vender a Citgo. No, es que eran chatarra cuando las compraron y nosotros durante todos estos años, ellos durante todos estos años, las han modernizado, las han actualizado a partir del sacrificio fiscal, minimizando el sacrificio fiscal, otorgando descuentos sobre el petróleo que se envía a esa refinería. Porque como eran refinerías chatarra y como no estaban diseñadas, como ellos mentirosamente afirmaban, para procesar el crudo venezolano, bueno, primero que había que traer crudo de otras partes. Y segundo, que entonces el negocio no daba. Como no daba el negocio, ¿para qué diera? Nosotros le vendíamos nuestro petróleo con descuentos. Al otorgar descuentos, daban beneficios mentirosos. Pero esos beneficios entonces servían para pagar impuestos norteamericanos. Unos beneficios que no existían. Le voy a poner la cifra de 2001 según el informe de Rafael Darío Ramírez, el padre de Rafael Ramírez, que decía lo siguiente: el resultado de un negocio que en ese momento era 27.000 millones de dólares. Oye, después alcanzó hasta la cifra de 130.000 millones de dólares. Pero en ese año, 27.000 millones de dólares produjeron una ganancia en operaciones de 600 millones de dólares. O sea, te imaginas, tú inviertes 27.000 y obtienes 600. Pero resultó que esas ganancias eran mentiras, porque esas ganancias fueron el producto de un descuento de 800 millones de dólares.
Pero también, para hacer más grave la situación, ese año se invirtieron además 500 millones de dólares en repotenciar la refinería. Yo pongo siempre el ejemplo de la refinería Isla de Curazao, que la tenemos arrendada y la tenemos que devolver en el 2019. La vamos a devolver, como se decía antes, como iban las novias al matrimonio, de punta en blanco. No, esa refinería fue comenzada a construir en 1916 y comenzó a trabajar en 1920. Cuando nosotros la arrendamos en 1983, esa refinería tenía 63 años trabajando y era chatarra pura. Nosotros no arrendamos la refinería de Aruba porque ya Exxon le había pasado a planadora. En Curazao nos paramos delante de la planadora y comenzamos a reparar y a repotenciar esa refinería. Bueno, ahora la vamos a devolver. ¿Ves? Perfecta. Ahora, entonces, claro, me dicen, no, usted es partidario de vender. No, yo no soy partidario de vender porque ya es un patrimonio nuestro. La venta o no de Citgo, que por cierto no es ninguna traición a la patria, porque nosotros podemos perfectamente vender ese tipo de crudo que está allí sin incurrir en costos de refinación y puede ser una estrategia mantener unos activos, puede ser una estrategia vender esos activos. Eso depende de lo que decida en un momento determinado la política oficial, pero ninguna de las dos alternativas es una traición o algo por el estilo o una locura. Pues puede que nos convenga en este momento mantener unas refinerías que ahora, después de tanto tiempo, dan beneficios, producen algún dividendo. Bien, señor Carlos, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros acá en Impacto Económico. Okay. Carlos Mendoza Potelá nos acompañaba y su lectura sobre este escenario que también ha causado revuelo, no solamente en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales sobre la importación de petróleo ligero, de crudo ligero en Venezuela. Así nosotros finalizamos. Le recuerdo impactoeconómico@telesurtv.net para sugerencias y opiniones sobre nuestro sistema informativo. En nombre de todo el equipo de Telesur se despide Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.